Voy a estar hablando de la situación en Córdoba. En esta provincia, hace 12 días atrás, se iniciaba una serie de incendios que recién el domingo pudieron ser extinguidos totalmente. Las causas de esto son, los pastizales secos, la acción del hombre, fundamental, y la escasez de lluvia. Y vamos a hacer foco en esto porque esto se ve gravemente acrecentado al punto de ser de hablar de sequía hoy en Córdoba, pero no solo por tratarse del invierno y porque en este invierno ha habido mayor amplitud térmica respecto de otros inviernos, sino porque en Córdoba se ha deforestado el 90% de los bosques nativos. Esto que provoca, aumenta las emisiones de gas invernadero a la atmósfera y afecta el nivel de lluvia. Al deforestar se produce desestabilización de las capas freáticas y se modifica el clima volviéndose menos húmedo. Pero para hablar de esto y salir un poquito de lo técnico, voy a presentar al entrevistado de hoy, que se llama Hernán Giardini, que es coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace Argentina. Hernán, ¿me estás escuchando? Sí, estoy escuchando. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, la primera pregunta que te quiero hacer es ¿cuál es la importancia de los bosques nativos? Bueno, lo primero que hay que plantear con respecto a los bosques es que como ecosistema tienen una relevancia importante en términos de biodiversidad. Si pensamos los bosques, comparándolos con otros ecosistemas, el bosque nativo concentra más de la mitad de la biodiversidad, y cuando hablamos de biodiversidad hablamos de animales, plantas, insectos, para toda la vida en general, esa variedad de diferentes formas de vida que están concentradas en más del 50% de los bosques nativos. Con ese sentido, ya de por sí el bosque tiene un valor altísimo en cuanto a la necesidad de conservarlo. Después los bosques sirven, entre otras cosas, para brindarnos, entre otras cosas, alimentos, medicinas, madera, con lo cual para el hombre como recurso el bosque tiene un valor altísimo. Por otro lado, el bosque funciona como una especie de esponja en términos de regulación hídrica, con lo cual con las lluvias y la pérdida de cobertura boscosa puede producir, o en muchos casos genera anegamientos, inundaciones, con lo cual el bosque en sí mismo es un regulador hídrico. También el bosque es un protector de los suelos. La pérdida de bosques ha generado en muchos casos procesos de salinización y de desertificación muy graves en nuestro país y en el mundo, con lo cual el bosque de por sí, en términos de protección del suelo, también tiene una relevancia grande. Y después, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la cuestión climática. El bosque nativo es un sumidero de carbono, un stock de carbono constante, y su destrucción implica la liberación de gases de efecto invernadero. En ese sentido, provocan cambio climático. Se calcula que a nivel global el 20%, cerca del 20% de las emisiones provienen de la deforestación, inclusive aún más que todo el transporte junto del mundo, con lo cual conservar bosques nativos es clave frente a la crisis climática global que estamos viviendo. Y el bosque en sí mismo es el hogar no solo de especies amenazadas, sino por supuesto también de mucha gente que vive en los bosques nativos. Se calcula que más de 1.600 millones de personas en el mundo viven en los bosques, fundamentalmente campesinos indígenas que dependen del bosque para su subsistencia, con lo cual el bosque nativo en sí mismo también representa el modo de vida y el sustento de comunidades campesinas y originarias. Bien, ¿y cuál es la situación que observan desde Greenpeace en Córdoba respecto de los desmontes? Bueno, la situación con respecto a los desmontes en Córdoba es grave y estamos en un punto casi terminal, te diría, porque a la provincia le queda menos del 5% de sus bosques. Estamos hablando de cerca de 600.000 hectáreas, cuando la provincia de Córdoba históricamente, digamos desde sus inicios, se calcula que llegó a tener 12 millones de hectáreas, prácticamente el 80% de la superficie de la provincia era bosque, un bosque igual muy similar al bosque chaqueño, digamos en la ecorregión del Chaco semiárido, y lo que ha quedado hoy prácticamente está sobre la serranía y sobre el noroeste cordobés, hacia el límite con Santiago del Estero, con lo cual los bosques en Córdoba han desaparecido en función del avance de la agricultura, el avance de las grandes ciudades también, digamos, la provincia demográficamente bastante ocupada, y por supuesto la ganadería. El impacto de los últimos años es fundamentalmente por el avance de la ganadería más que por la agricultura, que ya se ha prácticamente comido toda la zona con mayor aptitud agrícola, ¿no?
en este caso, en los últimos años, autorizada por la soja. En los últimos años el avance de la ganadería ha sido sostenido también. Hernán, Sí. ¿me escuchás? Nicolás Quintana te habla, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Yo quería hacerte una pregunta para que la gente entre en consideración. Vos hablabas de que en Córdoba quedan 600.000 hectáreas de bosques, ¿no? Sí, quedan aproximadamente 600.000 hectáreas. ¿Cuánto le lleva aproximadamente a la naturaleza, digamos, recuperar esa cantidad de hectáreas perdidas, esas millones de hectáreas? Mira, es muy difícil recuperar un bosque nativo después de un desmonte, digamos, el bosque, digamos, fue un proceso de degradación que implique la tala de madera, pero que permita mantener la parte, digamos, baja del bosque, lo que se denomina sotobosque, que incluye arbustales y algunas especies arbóreas. Hay un proceso posible de recuperación, dificultoso pero posible. Ahora, cuando se hace un desmonte, una tala rasa con topadora, y no se deja absolutamente nada y se hace agricultura encima, la recuperación es muy compleja, no está garantizada, y en el caso de que pudiera darse, por lo menos llevaría 40 o 50 años, con lo cual es muy complejo. Yo diría que frente a la crisis que tenemos actual de deforestación en el mundo y en Argentina, por lo menos entendemos que es más preocupante parar la deforestación que andar pensando en recuperar lo que queda, porque la velocidad con la que se deforesta es mucho mayor que la velocidad con la que podíamos recuperar lo que ya se deforestó. Bien, y ya saliendo de Córdoba y hablando a nivel país, ¿qué cifras de deforestación nos podés presentar? Mira, lo que podemos decir es que hasta el año 2007 y fundamentalmente los últimos 15 años, el proceso de deforestación argentina se aceleró muchísimo a partir de la aprobación de la soja transgénica en el año 96. Avanzó el país, tenía solo 1 millón de hectáreas sembradas con soja y en la actualidad tiene más de 23 millones. El 60% de la producción agropecuaria argentina es soja transgénica, y esa soja se fue yendo hacia las zonas, digamos, de suelo más baratos. Un campo en la zona núcleo en Buenos Aires anda a los $10.000, y un campo en el norte de nuestro país se puede conseguir a $300, $400, con lo cual la diferencia es abismal. Esa especulación inmobiliaria y el alto precio de la soja, fundamentalmente destinada para el mercado chino, ha generado que haya una expansión de la frontera agropecuaria hacia el norte, y eso implicó desmonte. En ese sentido, te podría decir que la tasa de deforestación anual, o sea, más o menos la cantidad de hectáreas que se desmontan por año, hasta el año 2007 rondaban las 300.000 hectáreas, y desde la sanción de la ley de bosques ha habido una disminución que no es para celebrar, pero por lo menos para marcarla, que andamos hoy en las 230.000 hectáreas, con lo cual más o menos diría que anda entre un 20 y un 30% va a disminuir la deforestación, pero sigue siendo altísimo perder más de 200.000 hectáreas de bosque por año, y fundamentalmente las provincias de Salta, Santiago del Estero, e inclusive la provincia de Córdoba, de la que veníamos hablando, te diría que son las provincias con más gravedad y en el sentido de mayor violación a la ley de bosques, tanto a nivel empresario como a nivel gubernamental, porque los gobiernos son los que han autorizado en muchos casos desmontes en zonas protegidas por la norma, con lo cual la complicidad entre el sector gubernamental y el sector empresario agropecuario en muchos casos es evidente y tiene responsabilidad mucha en el incumplimiento de la ley. Hernán, ¿qué tal? Buenos días. José Cubeli te habla. Buenos días. ¿Qué tal? Mira, justo recién hablabas del tema gubernamental. ¿Recibieron alguna respuesta por parte de los gobiernos acerca de la deforestación? Mira, hace un año nosotros realizamos una campaña bastante fuerte en la provincia del Chaco, relacionada justamente a la autorización de desmontes para agricultura, para ganadería intensiva de la zona impenetrable, zona que está protegida por la ley de bosques en términos de que no puede autorizarse desmontes, sí una tala controlada, pero no desmonte. Y por suerte en la provincia de Chaco tuvimos una buena recepción por parte del gobierno. Al principio, por supuesto, hubo muchas protestas que no arribaban a buen puerto, pero finalmente el gobernador nos recibió, entendió lo que nosotros representábamos, y hoy por hoy la provincia de Chaco, eso por lo menos desde lo formal, no está autorizándose ningún tipo de desmonte de este tipo, ¿no? En ese sentido hubo avances. Por ejemplo, también hubo avances en la provincia de Neuquén cuando habían proyectos de desarrollo inmobiliario a gran escala, hablamos de mega countries con canchas de golf que iban a destruir gran parte del bosque andino patagónico, que también se lograron frenar, pero en otras provincias se hace más complejo.
En este caso nosotros venimos hace un tiempo reclamando a la provincia de Salta por varios motivos, inclusive a la provincia de Córdoba hace tiempo que también lo venimos reclamando por el cumplimiento de la ley, y por ahora lamentablemente no hemos conseguido resultados, lo que no implica que en el mediano plazo podamos conseguirlo, pero bueno, va a depender lamentablemente de la presión pública que podamos generar frente a gobiernos que claramente no quieren cumplir la ley. Bueno, Hernán, agradecemos tu testimonio, que ha sido muy claro, por cierto, y eso es lo que necesitamos en estos temas complicados, los ambientales, claridad. Y bueno, acompañamos el trabajo de Greenpeace y será hasta la próxima. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio.